Anatomía y embriología sistemática, esplagno y neurocráneo, parte 4. Hoy vamos a ver huesos de la calavera, huesos esfenoides, etmoides, hioides y mandíbula. El hueso esfenoides es un hueso impar. Forma el piso de la cavidad craneana junto con el hueso occipital. Se relaciona en posición caudal con el occipital, mientras que en posición rostral lo hace con el hueso etmoide. Recordemos que en la cabeza usamos los términos, reemplazamos los términos de caudal por nucal o aboral, así que es en posición aboral. Luego, este hueso esfenoides presenta dos partes o huesos llamados hueso basisfenoides en posición aboral y hueso preesfenoides en posición rostral. Ambos huesos basisfenoides y preesfenoides presentan un cuerpo central y dos alas laterales. Sobre el ala del basisfenoides vamos a encontrar una serie de forámenes, entre ellos el agujero redondo, la incisura carotidia, el agujero oval y el agujero espinoso. Estos forámenes o agujeros le dan pasaje al nervio maxilar y a la arteria maxilar, además de la arteria temporal. A la incisura carotidia le dará pasaje a la arteria carótida interna, lo mismo que el foramen oval al nervio mandibular y el espinoso a la arteria meningia media. Luego sobre el cuerpo encontramos a la fosa hipofisiaria, antes denominada silla turca. Esta fosa hipofisiaria le da apoyo a la glándula hipófisis. También el hueso basisfenoide se relaciona con la apófisis pterigoidea. Sobre el cuerpo del preesfenoide vamos a encontrar al quiasma óptico y al seno esfenoidal. Y en el ala vamos a encontrar al canal óptico, que le da pasaje al nervio óptico, y este sector del ala del preesfenoide forma parte de la pared medial de la órbita. Aquí podemos ver en un corte de la cavidad craneana, donde se ha retirado el techo de la misma, en color la extensión que toma el hueso esfenoides, y vemos su porción rostral o preesfenoides y la aboral o basisfenoides, donde se destaca el cuerpo central de ambos huesos y las alas en posición lateral. También vemos a la porción basilar del occipital, que termina de formar el resto del piso de la cavidad craneana. En un detalle vemos a la fosa rostral, que depende del cuerpo del preesfenoides, a la fosa media, que está en relación al cuerpo del basisfenoides, y a la fosa caudal, que está en relación a la porción basilar del occipital. También en esta foto podemos observar el corte que se ha hecho del hueso frontal, donde se ve el interior del hueso frontal, que es hueco y está atravesado por trabéculas óseas. También podemos ver al hueso etmoides, a la lámina cribada del etmoides con la crista Galli, y una serie de forámenes que se encuentran sobre el piso de la cavidad craneana, que ya lo hemos mencionado en otro video, pero hoy los vamos a repasar nuevamente. Recordemos que la fosa rostral le da apoyo a las partes frontales del encéfalo y a las partes olfatorias, mientras que la fosa media se relacionaba con la glándula hipófisis y la fosa caudal se relacionaba con el puente y la médula oblongada. Y que el foramen magno, que acá se encontraría en este sector, está atravesado por la médula espinal. Para ver un detalle de los forámenes, vemos que este foramen es el canal óptico, está atravesado por el nervio óptico. Acá vemos a la fisura orbitaria, que va a estar atravesada por el nervio oftálmico del trigémino, el oculomotor, el troclear, el abducente y la vena oftálmica externa. Luego vemos al agujero redondo. Este agujero redondo le da pasaje al nervio y a la arteria maxilar y a la arteria temporal. Con el número 6 vamos a encontrar al agujero oval, que le da pasaje al nervio mandibular del trigémino. Con el número 7 al agujero carotidio, que le da pasaje a la arteria carótida interna. Con el número 8 al meato acústico interno, y con el número 9 al agujero yugular, que le da pasaje al nervio glosofaringeo, al vago, al accesorio y a las venas que drenan la cavidad craneana. Luego también podemos ver el
el detalle de los cóndilos del occipital, las apófisis paracondilares, y parte de lo que sería el arco cigomático. Recordemos que el arco cigomático está formado por dos apófisis. Una de estas apófisis se denomina apófisis temporal del hueso cigomático y la otra es apófisis cigomática del hueso temporal. El hueso etmoides también es un hueso impar, separa la cavidad craneana de la cavidad nasal, forma la pared rostral de la cavidad craneana. Este hueso es un hueso que está formado por 4 porciones, por la lámina cribosa del etmoides, la lámina externo-papirácea, el laberinto etmoidal y la lámina perpendicular del etmoides. Por lo tanto, la lámina cribosa, como ya habíamos mencionado, estaba formando la pared rostral de la cavidad craneana. En ella se encuentran los orificios por donde atraviesan los nervios olfatorios, y estaba dividida esta lámina por la crista Galli, que es una proyección hacia nucal de la lámina perpendicular del etmoides, la separa en dos fosas olfatorias. Luego teníamos a la lámina externa o papirácea. Esta lámina tiene también sectores, un sector que corresponde a la lámina del techo tectoria, la lámina orbital y la lámina basal. La lámina tectoria forma el techo del laberinto etmoidal, mientras que la lámina orbital forma la pared medial del receso maxilar, y la lámina basal también forman parte del piso del laberinto etmoidal. El laberinto etmoidal está formado por los etmoturbinados, que son arrollamientos óseos que se encuentran en la cavidad nasal. Esto es el sector más profundo de la cavidad nasal. Estos etmoturbinados se dividen en dos grandes grupos, los ectoturbinados y los endoturbinados. Los endoturbinados quedan confinados a la parte caudal de la cavidad nasal, mientras que los endoturbinados se proyectan rostralmente, son mucho más grandes, llegan hasta el tabique nasal y se encuentran en número de 1 a 4, de los cuales el más desarrollado es el número 1 y luego el número 2. Por otro lado, los ectoturbinados se van a agrupar en dos filas, en una fila lateral y en otra fila medial, donde su número varía de fila en fila. Estos son pequeños y no llegan al tabique nasal. Ahora vamos a ver una imagen que nos explica este desarrollo del hueso etmoides. Y por otro lado, la lámina perpendicular del etmoides, que es ósea también, pero que no llega a proyectarse hasta la entrada de la cavidad nasal, sino que se continúa por medio de un tabique nasal de cartílago, y este cartílago sí es el que llega hasta la parte más rostral de la entrada de la cavidad nasal. Además, esta cavidad nasal es muy, muy amplia, presenta una serie de espacios que ya los vamos a mencionar en el próximo video. Haciendo por lo tanto un repaso, otra vez vemos acá la lámina cribada del etmoides, como les mencionaba anteriormente, con las perforaciones para el pasaje de los nervios olfatorios. Vemos a la crista Galli que está separando estas dos porciones. De hecho, la lámina perpendicular del etmoides separa la cavidad nasal en una cavidad nasal derecha y otra izquierda, y esa lámina perpendicular del etmoides se proyectaba hasta el sector de la cavidad craneana, y aquí lo vemos. Aquí está el detalle de los forámenes que podíamos encontrar: el foramen óptico, la fisura orbitaria, el agujero redondo, el agujero oval, el agujero carotidio, el meato acústico externo y el agujero yugular. Ya habíamos mencionado las estructuras que se encontraban atravesando estos forámenes. En esta imagen, que corresponde a un corte sagital de la calavera, podemos observar los huesos que forman parte del techo de la cavidad craneana, y también podemos observar el sector que corresponde a la cavidad nasal.
Entonces, para mencionar, tenemos al hueso frontal con su seno frontal y la lámina que separa el seno frontal derecho del izquierdo, el hueso parietal, el hueso occipital, la cresta sagital externa, la cresta de la nuca, que acá se ve solamente un pequeño sector. Vemos el foramen magno, que va a estar atravesado por la médula espinal. Vemos las apófisis tentoriales, que separan el sector que corresponde al encéfalo del sector que corresponde al cerebelo. Y vemos el piso de la cavidad craneana formada por el hueso esfenoides y la porción basilar del occipital. También se observan 3 depresiones sobre el piso de la cavidad craneana: la fosa rostral, la fosa media y la fosa caudal. Vuelvo a repetir: la fosa rostral ocupada por las partes frontales y olfatorias del encéfalo, mientras que la fosa media estaba ocupada por la glándula hipófisis y la fosa caudal por el sector del puente y la médula oblongada. También podemos ver a las apófisis ganchosas del hueso pterigoides, podemos ver a la porción perpendicular y a la porción horizontal del palatino, vemos al hueso vomer cómo se coloca, se apoya sobre el piso de la cavidad nasal, que estaba formado por las apófisis palatinas del incisivo, las apófisis palatinas del maxilar y la porción horizontal del palatino. Entonces este vomer se apoya sobre el piso y se eleva un poco hasta ponerse en contacto con la lámina perpendicular del etmoides, que es este sector que vemos acá, que es la parte ósea, y luego vemos cómo esta lámina perpendicular del etmoides se proyecta hacia rostral, que aquí se perdió el cartílago con el cartílago del tabique nasal o septum nasal. También vemos al hueso nasal y en este sector la sutura frontonasal, que es la que marca el límite entre lo que es el cráneo y la cara. También podemos ver el sector que corresponde a la concha nasal ventral, que es la única estructura que no se origina desde el laberinto etmoidal, sino que lo hace desde el hueso maxilar. Y vemos los dientes molares, los premolares, el canino y los incisivos. Otra cosa que vemos acá en esta lámina es justamente la lámina cribada del etmoides con la crista Galli, y hueso etmoides es todo esto que está acá, todo esto. Recordemos que las fosas, tanto la rostral como la media, están sobre el cuerpo del prefenoides y del basiesfenoides. Eso es un detalle importante. Y también aquí vemos con el número 11 el espacio que corresponde a las coanas, que justamente se encuentra delimitado por las porciones perpendicular y horizontal del palatino. Esta coana va a comunicar la cavidad nasal con la nasofaringe. Aquí en la figura inferior, vemos el detalle de esta cavidad nasal sin la lámina perpendicular del etmoides, se ha retirado y se ve la concha nasal dorsal, el laberinto etmoidal ubicado en el fondo de la cavidad nasal, la concha nasal media, la concha nasal ventral y la entrada del receso maxilar. Recordemos que todas estas estructuras óseas que observamos en este preparado en un animal están recubiertas de mucosa, lo mismo que los huesos neumatizados como el hueso frontal y el hueso maxilar. Están todos recubiertos por mucosa. Bueno, en esta otra imagen el resto de las flechas indican la lámina cribada del etmoides, el hueso esfenoides con su porción preesfenoides y su porción basiesfenoides, y la porción basilar del occipital. Bien. En un corte transversal del laberinto etmoidal, esto es de un caballo, pero es prácticamente muy similar a lo que ocurre en los carnívoros, se observa la lámina perpendicular del etmoides, la lámina externa o lámina papirácea, formando la lámina del techo, la lámina orbitaria y la lámina basal.
También podemos ver el desarrollo que toman los endoturbinados, que se proyectan hasta el sector que corresponde a la lámina perpendicular del etmoide, son los más desarrollados. Todos estos etmoturbinados se van a originar a partir de la lámina papirácea o lámina externa. Tienen una conexión tan importante, tan íntima, que es muy difícil separar el laberinto propiamente dicho de las láminas tectorias. Esta lámina tectoria es muy fina y cuando la queremos separar se rompe, y se rompen todos estos arrollamientos óseos, así que en general es imposible separarlos. Por eso también es complejo el estudio del hueso etmoides. Y vemos también el sector de los ectoturbinados, que se agrupan en dos filas, una fila medial y una fila lateral. Estos ectoturbinados son mucho menos desarrollados en cuanto a tamaño y nunca van a llegar hacia lo que es la lámina perpendicular del etmoides. Quedan agrupados en este sector más periférico del laberinto. Recordemos nuevamente que todos estos arrollamientos óseos están tapizados por mucosa. Cuando estamos en el sector más profundo de la cavidad nasal, la mucosa es de tipo olfatoria, mientras que en la parte más rostral de la cavidad nasal es de tipo respiratorio, ¿sí? En esta imagen podemos ver un detalle de la entrada de la cavidad nasal dada por los huesos incisivos y nasales, y vemos en el detalle el piso de la cavidad nasal, el techo de la cavidad nasal, y vemos apoyado sobre el piso al hueso Gomer, y allá en el fondo a la lámina perpendicular del etmoides, que se proyectaba rostralmente con el tabique o septum nasal, que era de cartílago, que acá se pierde por ser una preparación de hueso. Con el número 3 observamos el desarrollo del cornete nasal dorsal, y con el 4 el cornete nasal ventral, que dependía del hueso maxilar. El cornete nasal medio queda postergado hacia el fondo de la cavidad nasal y por lo tanto no lo podemos ver desde este corte. Luego vamos a observar una serie de espacios que se encuentran entre el techo de la cavidad nasal y la concha nasal dorsal, este sería el meato nasal dorsal, y lo mismo ocurre con el meato nasal ventral y el piso, donde queda un espacio denominado meato nasal ventral. Luego el meato nasal común entre la lámina perpendicular del etmoides y el tabique de cartílago, que estaría separando también a estas partes cartilaginosa y ósea del etmoides de los endoturbinados y de las conchas. En el fondo y en la parte media de la cavidad nasal hay otro meato, que es el meato nasal medio, que acá tampoco se puede distinguir por la imagen. Bien. La mandíbula. La mandíbula también es un hueso par, es un hueso de la cara, es la parte ósea que le da estructura a la cara, le da un marco a la cara del animal. Presenta dos mandíbulas que se originan a partir del primer arco branquial, unidas por medio de una sínfisis. En algunos libros vamos a encontrar el detalle de lo que ocurre en las diferentes especies con esta sínfisis. Estas mandíbulas, por otro lado, tienen un cuerpo y una rama vertical. Tanto la rama vertical como el cuerpo se unen a nivel del ángulo de la mandíbula. Y sobre el cuerpo encontramos el sector molar, donde están los alvéolos para los dientes premolares y los molares, y un sector incisivo del cuerpo donde se encuentran los dientes incisivos y el canino. Estas mandíbulas van a tener también una superficie lateral y una superficie medial relacionada con músculos y con la lengua. La rama vertical va a presentar también una serie de apófisis o eminencias no articulares, y una serie también de superficies
no articulares, denominadas fosas, que son depresiones no articulares, así como también una serie de estructuras en forma de cóndilo, denominados procesos, o apófisis condilar, que le permiten articularse con la calavera por medio de la articulación temporomandibular. O sea que estos cóndilos de la mandíbula forman parte de las superficies articulares de la articulación temporomandibular que vamos a ver en otro video. Entonces, la apófisis coronoides, que es esta que está aquí con el número 5, le otorga una superficie de inserción al músculo temporal, mientras que la superficie que vemos acá sobre el sector lateral de esta mandíbula se denomina fosa macetérica y le da inserción al músculo macetero. También vemos la apófisis angular, que le da inserción al músculo digástrico, y sobre la superficie medial, la fosa pterigoidea para los músculos pterigoideos lateral y medial. Recordemos que todos estos músculos que estamos mencionando, el pterigoideo, el temporal, el macetero y el digástrico, son músculos que forman parte de un grupo denominado músculos masticadores. Estos músculos ya los vamos a ver más adelante, y son los que permiten a la articulación temporomandibular abrirse o cerrarse, o sea, extenderse o flexionarse. Bien, también podemos observar un foramen que se llama foramen mandibular. Este foramen está atravesado por el nervio mandibular del trigémino, recorre todo el cuerpo de la mandíbula y sale por el sector lateral a nivel de los forámenes mentales que estarían ubicados acá. En su recorrido va emitiendo nervios alveolares para las raíces de los dientes, tanto molares como incisivos y caninos. Recordemos que esta mandíbula también presenta una escotadura en este sector, y un sector que corresponde al cuello de la apófisis condilar. Y por último, vamos a ver al hueso hioides. Este hueso se origina a partir del segundo y tercer arco branquial. Está formado por una serie de pequeños huesos que se articulan entre sí, y se encuentra entre las ramas de la mandíbula, insertado por uno de sus extremos o una de sus partes con la porción petrosa del temporal. Esto lo hace por medio de un cartílago denominado cartílago tímpano-hioideo, que en este preparado no se observa porque se perdió, pero en la figura sí. Y este es un hueso visceral, ya que le da sostén a la raíz de la lengua, a la laringe y a la faringe. Entonces, uno de sus primeros segmentos es el hueso estilohioides. Luego tenemos el epihioides, tenemos al ceratoioides, al basihioides, que acá no se aprecia, pero en esta imagen sí. Este es el basihioides, este es el ceratoioides, y por último a este que tenemos aquí, que es este mismo, es el hueso tiroioides. Este sector del hueso hioides se va a articular por medio de otro cartílago que se denomina cartílago tiroioideo con el cartílago tiroides de la laringe, específicamente a nivel del cuerno rostral de este cartílago. Muchísimas gracias a todos.